Bueno, muy buenos días, Dios les bendiga. Doy gracias al Señor por estar en medio de ustedes, poder en esta mañana compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y como han oído, bueno, mi nombre es David Rodríguez, pastor David. El Señor nos ha traído para este tiempo a compartir con ustedes desde Ciudad Ojeda, Estado Zulia. No es Maracaibo está más allá, todavía está más lejos. Pero Ciudad Ojeda entonces está mucho antes de pasar el puente sobre el lago de Maracaibo. Pero es el Zulia. Generalmente las personas que son del Zulia, de cualquier ciudad, le dicen maracucho, pero no todos son maracuchos. Maracucho es el que está en Maracay o que nació en Maracay. En todo caso, fíjense que nosotros venimos de allá, pero yo no soy del Zulia, soy de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. El Señor me llevó para allá en el 95 y me dio una familia allá. Ahora todos mis dos hijos, aquí está uno, Elian, ustedes lo conocieron ahorita, él sí nació en Maracaibo, nació ahí en el centro de Maracaibo. Sí, él es maracucho, pero nació allí, pero ha pasado toda su vida en la costa oriental del lago, 18 años que tiene. Y bueno, mi esposa sí, y mi otro hijo menor también. Entonces es un privilegio poder estar aquí. Fíjense que me paré a predicar y el sol de Cristo salió, ¿no? O sea, en este momento allá, normalmente en el templo, en la iglesia, en el culto, estamos allá con el calor y las cosas. No, aquí esto está fresco, agradable, bueno, ustedes disfrutan de esto todo el tiempo, ¿no? Nosotros no, nosotros allá todo el tiempo lo que es el calor. Pero gracias a Dios por el fresquito y por el calor también, ¿verdad? Todo hay que darle gracias al Señor. Entonces, bueno, en esta mañana el Señor nos ha traído a compartir este tiempo con ustedes, compartir la palabra de Dios, compartir como hermanos en Cristo, ¿no? Y como mi hermana Diana me compartió pues acerca del énfasis, ¿verdad?, de este mes, que es el énfasis en el compañerismo cristiano, que es tan importante para la iglesia. Entonces es importante que hablemos de eso, ¿no? Es un énfasis que se hace normalmente a nivel de la Convención Nacional Bautista de Venezuela, y muchas iglesias tratan entonces de ajustarse, ¿no? La importancia de compartir, de aprender a compartir la vida en Cristo con nuestros hermanos. Es importante eso. Y cuando nosotros practicamos el compañerismo, el compartir unos con otros, es inevitable poder experimentar bendiciones, ¿cierto? Bendiciones que son para el momento, es decir, para el aquí y ahora, y también por la eternidad, porque nos acerca más a lo que nosotros somos. Somos la familia de Dios, somos un cuerpo en Cristo, somos hermanos en Cristo. Entonces hay tantas expresiones de compañerismo que podemos demostrar, y una de ellas es el servicio mutuo, el servirnos unos a otros. El mensaje va a estar basado en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Pero nosotros podemos leer el pasaje, ¿verdad?, completo del versículo 1 al versículo 16 o 15, para que podamos tener un contexto claro de lo que estamos hablando. Entonces vamos a leerlo, ¿qué les parece? Vamos a leerlo, Gálatas 5, del 1 al 15. Lo voy a leer, usted entonces lo sigue allí. Gálatas 5, del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu
aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más. El que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, sea quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entre muchas enseñanzas que Pablo les pone a los Gálatas en su carta, les instruye acerca de la libertad que tienen en Cristo. Libertad del legalismo, libertad del pecado, libertad para una vida de servicio a otros. Y el carácter de servicio mutuo, hermanos, es un distintivo de lo que conforman la iglesia de Cristo. El carácter de servicio. El título del mensaje esta mañana es Sirviéndonos unos a otros. Y vamos a ver algunas implicaciones de ser libres en Cristo para servirnos mutuamente. ¿Cómo entonces llevamos a la práctica esto que dice la palabra de Dios? Entonces vamos a compartir en primer lugar que tenemos que reconocernos como siervos. Nosotros mismos tenemos que vernos a nosotros mismos como siervos. Pablo dice, servíos. Y si estamos ligados a Cristo, algo que nos va a identificar es justamente el carácter de siervo. O sea, hay personas que tienen problemas con esto, ¿no? Que les llaman así siervos. Hay otros que creen que siervo es un título, ¿verdad?, que les da un nivel alto, ¿no? Y entonces se van por otro lado. Pero, ¿qué hace un siervo? ¿Qué es lo que hace un siervo? Servir, ¿verdad? Y uno sabe que en el idioma griego es no solo es la palabra suave, siervo, sino esclavo. Oye, esclavo. Entonces, un siervo, ¿qué es lo que hace? Un siervo hace lo que le agrada a su Señor en todo punto. Si tenemos un Señor, somos siervos. Y tenemos que hacer lo que a ese Señor a quien servimos le agrada. El que entiende que es siervo, eso es lo que va a hacer. No va a cuestionar, no va a decir, mira, pero es que ¿cómo yo voy a hacer eso? Manda a otro. No, va a decir, heme aquí, Señor, lo hago como tú quieras, yo quiero. Un esclavo, un siervo de los romanos, dice que no tenía ningún privilegio, sino que vivían para agradar a su Señor. No había ningún privilegio. A veces nosotros queremos privilegio, ¿verdad? Luchamos por nuestros derechos. Estamos pensando es así. Pero en el Señor, fíjense, si somos siervos, es el mejor camino que podemos tomar. Porque tenemos un Señor que nos ama y que siempre va a querer lo mejor para nosotros. Él no nos va a mandar a hacer algo que sea para mal nuestro. Dice que sus mandamientos no son gravosos, no es para mal, es para bien. Entonces, reconocernos en primer lugar como siervos. Tanto en sus cartas a los romanos y filipenses, así como también en su carta a Tito, el apóstol Pablo se presenta ante sus lectores como siervo de Jesucristo. El apóstol había entendido el llamado que Cristo el Señor le había hecho, y él se gloriaba en ese título de siervo que tenía, siervo o esclavo de Cristo.
En Romanos 1:1, por ejemplo, leemos: Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios. Miren cómo hablaba él de sí mismo. Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo sabía que pertenecía a Cristo. En algún pasaje en Hechos, ¿verdad?, cuando que van hacia Roma, en ese naufragio, ¿verdad?, él les dice a ellos, a los que estaban y formaban parte de la tripulación, le dice: el Señor ha hablado conmigo, el Señor de quien soy y a quien sirvo. Fíjense, él sabía que le pertenecía a Cristo y que le servía a Cristo. Y no era para él motivo de vergüenza ni nada, sino más bien, ¿verdad?, de sentir que Cristo era el centro de su vida. Entonces, así como los esclavos de los romanos, que no tenían ningún privilegio, y él mismo, Pablo, se consideraba como un hombre sin derechos ni privilegios, un hombre completamente subyugado a su Señor, apartado para un solo propósito: el Evangelio de Dios. Entonces él decía: no, oye, yo no tengo que buscar nada de eso, yo simplemente estoy aquí para servir al Señor. Hermanos, a veces eso suena bonito, ¿eh?, y nos provoca decir amén, ay, qué bueno, hermano. Pero cuando tenemos nosotros que practicar estas cosas, cuestionamos y yo rebajarme, yo hacer eso, no. Y no pensamos, ¿verdad?, que ese es el camino que siguió el Señor, el que nos enseñó cuando estuvo aquí, el que quiere que su iglesia también practique, que lo lleve a cabo, que la gente diga: ahí está Cristo, mira, como Cristo, ¿ves? Esa iglesia es como Cristo. ¿Qué hizo el Señor? Se dio por nosotros, sirvió, lo dio todo. Si somos de Cristo, hacemos lo que Él dice, hermano, viviendo bajo su señorío, no el señorío de ningún líder o de ninguna ideología, sino de Él, del Señor. Dejamos de ser esclavos del pecado, como decía Pablo en Romanos capítulo 6, para llegar a ser siervos de Cristo. Y el mismo Pablo decía allí en 1 Corintios 3:5, que es Apolos, que es Pablo, sino servidores por medio de los cuales ustedes han creído en Cristo. O sea, no nos vean a nosotros como que nosotros somos el fin. No, nosotros simplemente fuimos un medio para que ustedes creyeran. Somos servidores. No estén entonces poniendo a cada uno como un señor, el señor Apolos, el señor Pablo, el señor tal. No, hay un solo Señor y se llama Jesucristo. Él es el Señor. El llamado que nos ha hecho el Señor es a servir, hermanos, y a dar como Jesús. Marcos 10:45, un versículo que todo cristiano debe saber y recordarse todo el tiempo. Marcos 10:45. El Señor dijo, ¿verdad?, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino a servir y a dar. A servir y a dar. Esa era su dinámica siempre. A veces nosotros nos cansamos, ¿verdad? No, ya le he dado mucho. No, ya que ayude mucho, que ayude otro. Lamentablemente, ese es el pensamiento que a veces nosotros tenemos. Pero el Señor nos dice, ¿verdad?, que yo no vine a eso. Yo no vine a estar cuestionando ni viendo a la gente que me responde bien o no. Yo vine a servir. Y por eso murió en la cruz del Calvario. Por eso, justamente, por tener eso en su corazón. Entonces, nosotros tenemos que elegir, hermanos, entre dos palanganas, ¿no? Como alguien dijo por allí, o la palangana de Pilato o la palangana de Jesús, ¿no? Porque dice Pilato agarró y fue a un sitio a lavarse las manos. Y dice, yo no tengo que ver con eso, yo me voy. En cambio Jesús agarró la palangana y no se lavó él, sino que fue y lavó los pies de sus discípulos y les dio ejemplo. Dice, él se quitó del lugar donde estaba para ir al sitio que parecía el más bajo, que era los pies de alguien, estar a los pies de alguien, lo más bajo que tú puedes estar. Y resulta que el Señor nos enseñó, mira, ese es el lugar más alto en el que puedes estar.
el del servicio. Deja la palangana de Pilato y agarra la palangana de Jesús y usa entonces tu vida para el servicio. Entonces, la indicación de Pablo en el versículo que vamos a resaltar, que es el versículo 13 de Gálatas capítulo 5, en ese texto él nos llama, ¿no?, a practicar una vida de servicio, libre del egoísmo y del legalismo. Dice, no se vayan a la ley, pero tampoco crean que porque el Señor les dio libertad, ustedes puedan vivir su vida como les da la gana. No. Y les aclara muy bien eso, ¿no? No uséis la libertad para la carne, no. Más bien, servíos por amor los unos a los otros. Le dice, el camino es este, no es el camino del egoísmo. El camino es este, no es el de tú querer sentir cosas y vivir cosas y disfrutar de la vida y experimentar. Sí, ya el Señor me salvó, ahora yo puedo hacer lo que me da la gana y tranquilo que esa salvación no se pierde. Y piensan, y Pablo le dice, no, así tampoco. Ustedes están llamados para servir como el Señor sirvió a todos. Entonces, una vida parecida a la de Cristo. O sea, Dios quiere que seamos como Cristo. O sea, entendamos esto. A veces, no, el estándar de Cristo es demasiado alto para nosotros. No, yo no soy Jesús. Yo no puedo perdonar así como Jesús perdonó. No, yo tengo mis sentimientos y yo no puedo. Y resulta que estamos llamados para eso. Esa es la imagen a la que Dios quiere conformarnos. Y es el carácter que Él quiere que nosotros desarrollemos en nuestra vida. El carácter de Cristo. Que seamos parecidos a Él. Como cuando al principio Dios creó al hombre, le dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y Él estaba diciendo que se parezca a mí. No que sea como yo, como el diablo quiso decirle a la mujer, no, seréis como Dios. No es esa idea. No, que nos parezcamos a Él, como Él es, como Él responde, la virtud, todo lo que Él nos da y el ejemplo que Él nos da. Entonces, cuando nos dice Pablo aquí, más bien sigan este ejemplo, bueno, ese es el ejemplo más grande que podemos tener, una vida parecida a la de Cristo. En su libro El desafío de servir, el autor Charles Swindoll habla de 3 categorías de características relacionadas con la imagen de siervo que haremos bien nosotros en desarrollar en nuestras vidas y nos hacen recordar mucho a Jesús, al carácter de Jesús. Él habla en primer lugar de la humanidad, de una humanidad transparente, es decir, admitir nuestra condición humana, ¿okay? ¿Quiénes somos? Tenemos limitaciones, todo eso, pero eso no nos va a impedir servir. Fíjense que en el versículo que les mencioné, Marcos 10:45, el Señor se identifica como ¿quién? Como el Hijo del Hombre, ¿okay? El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Entonces, admitir su humanidad, pero tener una humanidad transparente, ¿okay? Que muestre, ¿verdad?, su propósito y misión. Nosotros también, aunque somos limitados en cuanto a nuestra humanidad, no tiene que ser un impedimento para desarrollar el carácter de Cristo de servicio a los demás. La otra cosa que menciona el autor es la humildad genuina, ¿okay? No una falsa humildad, la humildad genuina. Cuando una persona es humilde no anda diciendo que es humilde, ¿verdad? Anda diciendo, no, yo soy muy humilde. Ya allí nos dice que no es nada de humilde. Tener un corazón de siervo desde donde Dios sea exaltado. Fíjense, y eso lo vemos en Cristo, ¿no? ¿Cómo fue Él? Desde que nació lo vemos. Vemos la humildad de Dios allí, desde su nacimiento. Y desde ese lugar, que parecía un lugar, ¿verdad?, lo último que alguien pudiera pensar, desde allí Dios se glorificó. Porque era la respuesta, ¿verdad?, a la necesidad de la humanidad que estaba viviendo en ese momento, Jesucristo el Salvador. Cuando lo vemos en la cruz igualmente,
un lugar que parecía, ¿verdad?, el último en el que alguien pudiera pensar, del que pudiéramos hablar de victoria y salvación y redención, la cruz. Y sin embargo, desde allí Dios fue glorificado, fue exaltado. Humildad genuina, un corazón de siervo desde donde Dios sea exaltado. Desde nuestros corazones, hermanos, desde allí y desde quizás el momento, ¿verdad?, en el que nosotros queremos ver quién soy yo, bueno, desde ahí Dios quiere glorificarse, desde su corazón. Que salgan de allí de su corazón cosas buenas, que le sean de gloria y honra a nuestro Señor. Y la otra cosa es la sinceridad absoluta. Eso habla de integridad, ¿verdad? La integridad es lo que es, ya. Vemos a Jesús que Él fue íntegro, Él se mostraba tal como era a la gente y así mismo era con el Padre en su intimidad. Es lo que nosotros debemos reproducir también y desarrollar en nuestra vida. No ser una cosa aquí donde la gente me ve, ser de una forma, donde nadie me ve, yo soy otra persona. La integridad es todo eso y vernos a nosotros mismos. Señor, yo no tengo nada que esconder, yo no tengo nada que engañar. Tú sabes cómo estoy, cómo me siento, qué quiero hacer, qué quisiera hacer yo, Señor. Y nos mostramos tal cual delante de Él. Cuando estamos desarrollando ese carácter de siervo, entonces desarrollamos eso, sinceridad absoluta. Ser sincero con Dios y servir también a otros con sinceridad. Entonces podemos entender esta vida de servicio si aceptamos que el siervo desea dar la gloria a Dios siempre. Cuando uno es siervo, uno siempre quiere hacer eso. El verdadero siervo quiere dar la gloria a Dios, como cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, ¿verdad? Y cuando lo vio dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no dijo: síganme viendo a mí, no ha llegado nadie, estoy yo aquí, véanme a mí. Sino que Él dijo: ahí está, véanlo, vean el Cordero de Dios. Todos voltearon a ver quién era Jesús. Cuando se paró Jesús delante de él y debía ser bautizado, dice que Juan estaba reacio a bautizarlo. No, si más bien yo tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo: no, hagamos todo como es, justamente como se ha establecido. Tú tienes un llamado, tienes que hacerlo, tienes que cumplir. Y aquí estoy yo, vamos a hacer toda justicia, pues, le digo. Entonces, dar gloria a Dios, estar claro de que la manera de subir es bajarse. ¿Quieres ser grande? Pues sirve a tu hermano. Jesús le dijo eso a los discípulos, ¿verdad? Mateo 20, 26. Si alguno de vosotros quiere ser grande o el más importante, sea vuestro servidor. Porque el pensamiento de los discípulos era, ¿verdad?, cómo se pensaba y se piensa en el mundo. Quizás la gente hoy, que estamos en un contexto de elecciones en el país, siempre se piensa que alguien quiere estar al frente solo por el poder. ¿Okay? Como el mismo Jesús dijo, ¿no?, que los gobernantes de este mundo se enseñorean de los que están debajo de él. Pero en el reino de Dios eso no es así, sino que el que quiera ser grande tiene que ser el servidor. A él no le tiene que estar buscando para servir y poniéndole en cualquier sitio. No, yo estoy aquí para servir. Y él lo hizo, lo demostró con su propia vida. Entonces, está claro de que la manera de subir es bajarse. ¿Quieres subir? Bueno, en el reino de Dios, estar allá en lo alto es bajarse a servir. El siervo también desarrolla fortaleza en la debilidad. Pablo lo decía, ¿verdad? Tenía una cosa que no lo dejaba, quizás pensando él desarrollar su ministerio, y pedía al Señor: quítame esto para servirte mejor. Y el Señor le dijo definitivamente: no, mi poder es el que se va a manifestar, mi poder se va a perfeccionar. Y a veces nosotros estamos así, ¿verdad?, en la iglesia, tenemos alguna cosa ahí: si el Señor me quitara esto, mira, yo le sirviera de todo corazón. Y entonces, teniendo eso, no tiene la actitud de servirle. Y él dice: no, así es que yo quiero que tú aprendas con eso que tú tienes encima. Quiero ver que tú estés dispuesto a servirme. Entonces, eso más bien, esa debilidad la puedo usar para perfeccionar mi poder en ti.
Y que la gente vea, mira, este hermano, a pesar de esto, esta hermana, a pesar de esto, mira cómo le sirve al Señor y a otros. Qué bueno es el Señor, gloria sea al Señor por esta hermana, qué bendición tenerla en la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No una iglesia que no perfecta, que no tenga nadie, tiene nada, todos están bien, no tiene ningún obstáculo para servir al Señor. Resulta que no. Hay que entender que podemos desarrollar fortaleza en la debilidad, en lo que podamos ver como limitante en nuestra vida. El siervo deriva también su gozo de servir a Cristo sirviendo a otros. Pensemos en esto, servir a Cristo sirviendo a otros. A veces creemos que si le servimos a alguien, no es a esa persona y ya, no vemos más allá. El mismo Jesús al final, en Mateo, ¿verdad? En esas cartas o en ese evangelio, en la parte escatológica que habla él allí, él dice que al final, ¿verdad?, él va a llamar a aquellos que le sirvieron a él. Y la gente dice allí que los siervos de él, los escogidos, dice, van a preguntar, pero Señor, ¿cuándo te vimos a ti hambriento, sediento, porque necesitaste abrigo, enfermo o en la cárcel y te servimos? Y él les explica, bueno, cuando ustedes sirvieron a otros, con esa dedicación, me estaban sirviendo a mí. ¿No lo sabían? Y entonces a veces nosotros no servimos a otros creyendo que es esa persona y no se lo merece. No, esa persona no se lo merece. Y resulta que necesita de nuestra ayuda, pero no para exactamente ella, sino para nosotros demostrar que amamos a nuestro Señor, que le servimos es a Él. ¿Ok? Entonces, es lo que dice allí este autor. Tenemos que considerarnos a nosotros mismos como siervos y siempre buscar las maneras de contribuir y ayudar a otros. Tenemos que hacer una entrega total, una entrega diaria, voluntaria, delante del Señor, para que de esta manera el Señor nos use, ¿verdad?, como siervos para su gloria y su honra. Pablo dijo en Gálatas 5:13, servíos, y servir es un mandato para nosotros, los cristianos, los que hemos entendido que somos seguidores de Cristo. Es un mandato para nosotros. No podemos estar de brazos cruzados. Estamos llamados a servir, pero servir, hermanos, con y por amor. No solamente verlo como un deber, sino por amor, con amor. Y esa es la posición más alta que nosotros podamos alcanzar. Fíjense que Cristo allí, ¿verdad?, con sus discípulos le dijo, miren, ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y él le dijo, bueno, el que se sienta a la mesa, ¿verdad?, no creen ustedes, sí, pero fíjense que yo estoy ante ustedes como el que sirve. Y les dio un gran ejemplo allí. Les dijo, miren lo que estoy haciendo. Y estos conceptos que ustedes tienen en la cabeza, miren cómo cambia esto en el reino de Dios. Cambia totalmente. Entonces no busques o no procures, ¿verdad?, como dijo alguien, la mesa presidencial. No busques eso. Busca más bien es estar allí, al lado de tu hermano, sirviendo por amor a Él y a Cristo, tu Señor. ¿Te consideras un siervo, una sierva, hermano? Hermano, te reconoces como tal, como un siervo, una sierva del Señor. Nos recordamos, el camino cristiano es el camino del servicio. Eso lo vemos en todo nuestro caminar, ¿verdad? Todo nuestro caminar tiene que ver con eso, con servir. Esa sería entonces la primera implicación. Tenemos que considerarnos a nosotros mismos como siervos. La segunda implicación de ser libres para el servicio mutuo es que nuestra motivación tiene que ser el amor supremo. Nuestra motivación tiene que ser el amor supremo. Por amor, dice, ¿verdad? Servíos por amor. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, es lo que debe como un motor, ¿no? Como si fuera un motor, impulsar nuestras acciones para bien de otros. Es decir, lo que nos mueve a nosotros a hacer el bien a otros es el amor de Dios que ha sido derramado
en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No es el amor que sentimos, que tenemos que esperar sentir. Cuando yo sienta amor por mi hermano, es que yo lo voy a ayudar. Yo ahorita no siento amor. Entonces, eso está mal, es una contradicción. Un cristiano no puede hablar así. Dice, si tú eres cristiano, el amor de Dios se ha derramado en tu corazón por medio del Espíritu Santo, que recibimos cuando creímos, ¿verdad? Y fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Cómo no vas a sentir amor? ¿Cómo no vas a tener amor? ¿Cómo no te va a mover el amor de Dios para servir a otros? Entonces, ¿qué nos motiva? ¿Qué nos mueve? Muchas veces a los cristianos se nos juzga más por lo que hacemos que por lo que decimos o confesamos. ¿Cuánto amor demostramos? ¿Cómo respondemos a las peticiones de ayuda o a la condición de alguno de los nuestros cuando está necesitado, desalentado o en apuros? ¿Cómo respondemos ante eso? Algo que está pasando con alguno de entre nosotros y ni siquiera sabemos. Y si respondemos, ¿qué nos motiva a hacerlo? Tenemos que estar claros de que la gente a nuestro alrededor va a ver siempre lo que estamos haciendo. Lo ven, ¿verdad? Aquí la iglesia tiene una jornada social. Mira, la iglesia es como que están haciendo la comunidad. La gente está, es bueno que hagan eso. A eso que están aquí. Dice la gente. Y uno, ¿verdad?, hace las cosas y ayuda. Mira, están ayudando a los niños, están haciendo esto. Ellos están viendo eso, pero ellos no están viendo qué mueve a la iglesia a hacer eso. Entonces la gente ve lo que hacemos, pero Dios ve por qué lo hacemos. ¿Qué nos motiva a hacerlo? Y eso es lo que importa, hermano. Eso es lo que importa. Que sepamos, estemos seguros que Dios sabe que es por amor que lo estamos haciendo y que Él sea glorificado. Él decía allí, ¿verdad?, a los discípulos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿verdad?, vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, así mismo nos llama el Señor hoy a nosotros. Lo que debe motivarnos a servir y a hacer el bien es el amor de Dios. El amor de Dios, no el ser reconocidos, no es que la iglesia tenga un nombre en la comunidad, sino que Dios sea glorificado. Que sepamos que lo que nos está motivando a hacer algo por otros es el amor que Él ha derramado en nosotros, y no por alguna cosa, algún interés secundario. El amor está claramente definido y expresado en la obra de Cristo realizada por nosotros en la cruz del Calvario. El versículo lema de la iglesia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dijo en Juan 15:13 que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice, no hay amor mayor, más grande que ese. Ese es el amor supremo que nosotros debemos compartir. Y eso define nuestra comunión y compañerismo como hermanos en Cristo. El amor es lo que tiene que definirlo. Es aprender también, no solamente Juan 3:16, sino también primera de Juan 3:16, que dice, ¿verdad?, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él se entregó por nosotros, dio su vida por nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dar nuestra vida por nuestros hermanos. Entonces esa parte hay que aplicarla, no solamente saber de que, ok, Dios amó al mundo, qué bueno, pero ya hay algo que yo debo hacer también, y es demostrar ese mismo amor a mis hermanos, al que lo necesita. Entonces tengo que aprender también primera de Juan 3:16 y tenerlo siempre presente allí. Y dice, ¿verdad?, que dar la vida, y a veces no pensemos en lo extremo de esto, ¿no?, aunque pudiera pasar. Pero dar la vida a veces es tomar tiempo de nuestra vida para dedicarlo a otra persona. Porque el tiempo también es la vida. ¿Ok? Como le preguntaban, ¿no?, a la gente bíblica, pues, que la edad, ¿cuántos son
los años de tu edad o de tu vida, ¿verdad? Entonces vemos que el tiempo que pasa, el tiempo es la vida de nosotros. Y entonces cuando uno está dedicado a uno nada más, eso se llama egoísmo. Pero cuando uno toma de esa vida, de ese tiempo y lo dedica a otros, entonces está haciendo como Jesús, dando su vida por otros también, entregando tiempo de su vida. Que no, el tiempo es oro, dicen, ¿verdad? El tiempo vale oro. No, yo no puedo perder mi tiempo, porque el tiempo es vida también. Pero cuando lo dedicamos a servir a otros, no es perderlo, más bien es mostrar el amor de Dios. Entonces de eso se trata el amor. Y fíjense que la iglesia de la que leemos en el libro de los Hechos definió este amor mutuo en los versículos, en el capítulo 2, 42 al 47 de Hechos, y lo demostró también en el capítulo 4, 32 al 37, ustedes lo pueden revisar también. El fundamento de la unidad y comunión de la iglesia era su fe en el Cristo resucitado y el amor sincero, el amor fraternal sincero de la iglesia. Fue un fundamento para ellos como iglesia en ese tiempo, ¿verdad? Que estaban haciendo, que el evangelio se estaba extendiendo y que ellos debían dar un impacto al mundo que dijera, esta gente ¿a quién sigue? ¿A quién sirve esta gente? Y ellos tenían que demostrar, fíjense, amarnos unos a otros es un mandato del Señor. Y no está diciendo cuando quieras o cuando sientas amar a alguien. Él dice, un mandamiento nuevo os doy en Juan 13, 14, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces ahí está la misión. Él quiere que otros se salven a través de su iglesia y que la iglesia muestre el amor entre ellos, ¿ok? No que mire, esa iglesia anda peleando, no se ve que hay divisiones en esa iglesia. No, que la gente diga, mira, esa gente sí está unida siempre, esa gente se ayuda mutuamente. ¿Qué es lo que los hace ayudarse de esa manera? El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, amarnos como Él nos ha amado, hermanos. Tenemos que expresar ese amor de múltiples maneras. Porque el amor no es decir te amo. Dígale a tu hermano te amo. Eso no es. Dígale al que está a su lado que lo ama. No. Tienes que demostrarlo. Tienes que demostrarlo. Demuéstralo. ¿Cómo demuestras amor a tu hermano? Si amamos a nuestros hermanos, el amor es lo que nos va a mover a orar por ellos. Pablo habla allí en Filipenses 1 del 8 al 10, en su oración de Pablo. Por cierto, si alguien vio una vez un mensaje que compartí, ¿verdad? Cuando se hacían los cultos virtuales, yo compartí un mensaje a esta iglesia que decía una oración de amor. Si todavía está ahí pueden ver. Y en ese capítulo 1 hablaba justamente de eso, ¿no? De lo que le decía Pablo a los hermanos. Le decía, miren, solamente Dios sabe cuánto los amo a ustedes, con un amor entrañable, y oro para que Dios se manifieste grandemente en sus vidas. Y habla así de esa manera con ellos, y oro por ustedes todo el tiempo, porque no podía hacer otra cosa. Pero él quería expresarles, ¿no? Yo oro por ustedes, o sea, dedico tiempo de mi vida para recordarlos en oración y que Dios les ayude en cualquier cosa que estén pasando. Eso es amor por los hermanos. Que usted no es solamente esté orando, hermano, oren por mí, por mi familia, por mi trabajo, ya. No, ¿qué está pasando al hermano que necesita mi apoyo? Y no para yo saber qué es lo que le está pasando al hermano. ¿Qué te está pasando? ¿Y cuál es el problema? No, eso no. Ore por su hermano, sosténgalo en oración. Que la iglesia sepa que aquí algo pasó, que yo no caí en esta situación. Era que la iglesia estaba orando por mí. Era que un hermano estaba orando por mí. Y eso demuestra que es amor.
procurar la salvación de los que han creído, de los que no han creído. El mismo Pablo también hablando a Timoteo, en 2 Timoteo 2:10, él dice que él estaba preso, ¿verdad? Y estaba ahí encarcelado, pero dice que todo esto lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Todo esto lo hago por amor, para que haya más gente que escuche el mensaje. Esos hermanos de nosotros que están por allí, pero que ellos no saben que son hermanos nuestros todavía, orar por ellos, por su salvación, y que un día los tengamos aquí, ¿verdad? Con nosotros, reuniendo. Hermano, tú estabas afuera por allá, pero ves, Dios te trajo. Creíste y ahora somos familia, somos familia en Cristo. También acercarnos más y más con nuestros hermanos. 1 Tesalonicenses 4, 9 y 10. Pablo le decía a los hermanos, ustedes tienen un testimonio tremendo de amor fraternal ante muchas iglesias. Yo les animo a que ustedes sigan hablando o mostrando este testimonio. Él decía que yo no tengo necesidad de hablarles a ustedes del amor fraternal porque ustedes son expertos en eso. Pero les animo a que sigan abundando mucho más en esto. Entonces, acercarnos más, en vez de estar alejados, que no sabemos de los hermanos, que no nos interesa lo que está pasando, es por lo menos saber la condición de nuestro hermano. Eso es compañerismo, hermano. Compañerismo no es venir, tener una comida, reírse de unos cuantos chistes y irse para su casa otra vez. No, compañerismo es una compartir real, diario, todo el tiempo de nuestra peregrinación, mientras estemos en esta vida. Y saber que uno perteneció a una familia, no que estuvo solo, aislado, apartado, sino que uno tuvo una identidad como familia, como iglesia de Cristo. Y aquí están los nuestros, aquí están nuestros hermanos. No tenemos que alejarnos, apartarnos, más bien acercarnos más. Eso es lo que debemos hacer. El amor que tengamos en nuestro corazón será comprobado solamente por las acciones. No basta con decir te amo, aunque debemos hacerlo, pero no basta solo con eso. Porque si yo digo, si una persona dice te amo y golpea a la otra persona, y el otro va a quedar, me ama. ¿Y cómo será que no me ama? No, decirle, no me ames tanto. Pero uno demuestra acciones buenas, ¿ok? Concretas, como Jesús, como Dios. Dice que Dios nos amó y dio su vida, dio su Hijo por nosotros. Juan 3:16. ¿Cómo demostró su amor? Dio a su Hijo. ¿Y qué dice de Cristo? Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ahí lo tuvimos allí en Efesios 5:2, donde dijimos ahora, ¿verdad? Y andar en amor como Cristo, ¿no? Entregó su vida por nosotros, que nos amó y entregó su vida por nosotros como un olor, como un sacrificio a Dios de olor fragante. Entonces, Él no se quedó en palabras, Él les demostró que le amaba. Entonces, en la misma carta, allí, capítulo 5 de la carta de Pablo a los Gálatas, un poquito más adelante, en el versículo 22, habla de algo muy conocido por todos, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y él habla allí de que el fruto del Espíritu es amor. Y contra tales cosas no hay ley. Entonces, solamente, llegamos a la conclusión de que solamente viviendo bajo la guía y dirección del Espíritu Santo, vidas llenas del Espíritu Santo, es que vamos a ser movidos por ese amor tan grande para hacer bien a otros. De otra manera, si andamos en la carne, lo que vamos a hacer son cosas de la carne. No nos van a interesar los hermanos, andamos con egoísmo de lo que yo pueda sacar, qué beneficio tengo yo, qué puedo disfrutar yo, qué me conviene. Y resulta que ese no es el camino. El camino es amar a los hermanos y al prójimo. ¿Qué podemos mostrar nosotros? Un interés genuino a causa de tener el amor de Dios en nuestros corazones. Ahora la pregunta es, ¿estamos realizando acciones de bien a nuestros hermanos? ¿Cuáles o cuál es
nuestra motivación. Recuerde lo que les dije, ¿no? La gente ve lo que hacemos, pero Dios ve por qué lo hacemos. La gente puede ver en la iglesia muchas actividades, cosas y dando y el beneficio a la comunidad y todo eso, y dicen y hablan cosas, pero solo Dios ve y sabe por qué estamos haciendo nosotros las cosas. Y qué bueno es que nosotros sepamos, ¿verdad? También y digamos, ¿por qué hacemos esto, hermano? Nos preguntemos, hermano, iglesia, ¿por qué servimos a otros? Y que la respuesta sea por amor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces esa es la segunda implicación. Y finalmente la tercera implicación de que somos libres en Cristo para servirnos mutuamente es que tenemos que compartir el servicio. Tenemos que compartir el servicio. Dice, servíos por amor los unos a los otros. El compañerismo cristiano, ¿qué es? Compartir muchas cosas, ¿okay? No, como dijimos, no solamente una comida, un pan, un refresco, un café. No es solamente eso, no es que no vayamos a hacer eso, ¿no? Pero es importante hacer eso. Bien. Pero compartir muchas cosas, entre ellos el servicio. Que no se trata de que unos están sirviendo y los otros no, sino que todos están buscando la manera de servir, como un cuerpo que somos. Lo cantábamos también, ¿verdad? Un cuerpo. Entonces no somos un cuerpo tullido, no es un cuerpo paralítico, es un cuerpo dinámico que se mueve, que está haciendo cosas, y cada uno tiene una función, está entregando, está desarrollando, está sirviendo, y ninguno está diciendo lo tuyo no es importante, lo mío sí es importante, sino que si estamos en el cuerpo es porque tenemos nuestro lugar y nuestra función de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, servirse unos a otros, preocuparse unos por otros. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a esto? A preocuparnos unos por otros, a servirnos unos a otros, a pararnos de la zona, ¿verdad?, de comodidad en la que estamos para ir quizás a los pies de alguien a ayudar. Y pareciera que nos estamos rebajando, pero no, el Señor dice, no, tú estás haciendo una obra grande allí, estás sirviendo. No creas que eso que estás haciendo es insignificante y nadie lo ve. La gente puede verlo, pero Dios siempre va a ver por qué lo estás haciendo, porque has entendido lo que significa servir, compartir el servicio, servir a otros. La frase unos a otros es una que encontramos frecuentemente en el Nuevo Testamento y la vemos a veces en un sentido negativo, pero mayormente en sentido positivo, como de este versículo, capítulo 5, versículo 13 de la carta de Pablo a los Gálatas, cuando él dice que se deben hacer unos a otros, servirse. Eso es positivo, ¿verdad? Pero después, él más adelante, ¿verdad?, dice en el 15, pero si siguen mordiéndose y devorándose, también cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros, dice en la nueva versión internacional. Entonces, esa sería en algo negativo, ¿verdad?, destruirnos unos a otros. Como alguien dijo una vez, no, la Biblia dice amaos unos a otros, no armados. Y si se van a armar, que sea de amor, pero no de cosas negativas. Entonces, en este texto el apóstol Pablo lo usa en el contexto del servicio, y esto está íntimamente relacionado con el compañerismo, con la comunión. La palabra griega que se usa, que es koinonía, que significa que compartimos las cosas de Dios. Nosotros como iglesia compartimos las cosas de lo que Él da, ¿no? El privilegio de servir, el amor, la fe en Cristo, un llamado, una fe, un bautismo, un Señor. Compartimos estas cosas. Eso nos hace, ¿verdad?, estar en comunión. Porque si estamos aquí, ¿verdad?, porque creemos eso. Ese es el fundamento. No puedo yo estar aquí creyendo otra cosa de la que cree usted, porque debería estar en el sitio donde creen eso, no aquí. Pero si aquí todos, ¿verdad?, estamos claros en eso, un Señor, una fe, un bautismo, estamos claros de eso, creemos, entonces compartimos estas cosas. Y eso es lo que vamos a compartir también con otros, porque es la base, estamos claros en eso, no hay nada que nos mueva de allí, de ese fundamento. En el contexto de la comunión cristiana damos y recibimos, aunque más bienaventurado es dar que recibir, dijo Jesús en Hechos 20:35. En el reino de Dios no hay lugar para el egoísmo.
porque Él dice en su palabra en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No solamente veas por lo tuyo, no está diciendo que te olvides de ti, que te abandones tú mismo y que te dediques por ahí a ayudar a otros, así divagando. No, dice, ok, interésate por tus cosas, por tu casa, tu familia, tus cosas, pero no te olvides de los otros, como si fueran también tus intereses, como si fuera algo también tuyo, que tienes que hacerlo. Como creyentes, miembros del cuerpo de Cristo, debemos tener un deseo auténtico de ayudar a los demás. Si no lo tenemos, tenemos que procurar desarrollarlo, ser sensible, que esto sea sensible y espontáneo cuando veamos las necesidades de los demás. Permanecer en contacto con las luchas que otros experimentan, tener esa humildad mental que continuamente busca maneras de servir y de dar. Estas son dos palabras que encontramos en ese versículo que hemos comentado, Marcos 10:45, que dice que el Señor vino a servir y a dar, y Él dio su vida, dio algo muy grande, que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a dar cosas más insignificantes que las que dio Él, pero son dos palabras importantes. Mientras caminamos juntos en la senda de la salvación, nos relacionamos para dar paso a esa comunión que Dios desea que tengamos, la que nos lleva a interesarnos genuinamente unos por otros, de tal manera que estemos dispuestos siempre a servirnos mutuamente como resultado de ese compañerismo verdadero, de ese compañerismo genuino, de ese compañerismo que sale del corazón. Nos mueve todo esto y esa es la base de lo que sentimos y por lo que estamos haciendo las cosas. Como seguidores de Cristo hemos sido equipados para servirnos unos a otros. ¿Qué don tiene usted, hermano? ¿Qué talento le ha dado Dios que le ayude a servir a otros? ¿Qué hay en usted que puede poner al servicio del Señor sirviendo a otros en la iglesia? ¿Qué oportunidad se está aprovechando para que otros reciban una bendición? ¿Qué está haciendo? Pensemos en lo que Dios nos ha dado. Estamos equipados para servir y a veces no nos damos cuenta de eso. Si usted está aquí, tiene el Espíritu Santo, entonces está equipado para servir. Y equipado con todos los demás talentos naturales que tiene también. ¿Verdad? Cuando vemos en la iglesia que alguien sabe, mira, vamos a hacer esto, vamos a mostrarle el mensaje de esta manera, vamos a acomodar, mira, la casa de Dios tiene que estar lo mejor posible, yo sé cómo hacer para que... Y vamos a entregarlo y la gente viene, se siente que verdaderamente hay un lugar donde podemos ser edificados, escuchar la palabra, tomar nuestro tiempo para crecer y para luego salir al mundo a predicar, a ayudar al necesitado. El lugar donde quizás tomamos fuerzas para hacer el ministerio también fuera, porque somos llamados afuera, hermano, no fuimos llamados a estar aquí solamente, fuimos llamados a salir y buscar también al necesitado. Hay que despojarse de una mentalidad egoísta para pensar en otros. Hay que hacer como Jesús, ver con compasión a los otros, no con lástima, con compasión. La compasión busca siempre, ¿verdad?, hacer algo que ayude a aquel que necesita. No nos quedamos con, pobrecito, pobrecito, sino que cómo pudiéramos ayudar, bien, cómo pudiéramos servir a esta persona. Dice la Biblia que Jesús recorría las aldeas, ciudades, ¿verdad? Por todos lados iba Jesús y él veía las realidades de la gente, las realidades concretas de cada uno. Y al ver eso, dice la Biblia, tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque parecían ovejas sin pastor. Y eso dice que la idea es que él desde adentro sintió algo, se estremeció, porque él no vio un bululú de gente ahí, ese poco de gente, sino él vio su realidad espiritual. Se quedó así viendo y tuvo compasión que hacer algo. Rueguen al Padre para que envíe obreros a su bien. Miren cómo hay trabajo aquí.
Oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces, por esto, ¿verdad? No podemos nosotros, si nos quedamos en nuestra zona cómoda, no vamos a poder servir como sirvió Jesús. Pero si nos levantamos y recorremos y vemos y nos informamos y vemos cómo está el hermano, podemos sentir compasión. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, yo no sé cómo está el hermano. No tengo nada que, no tengo tampoco quien me acuse, porque yo no sé, no he visto nada. ¿Quién me va a acusar? No, yo no sabía. Entonces, aunque pareciera algo, ¿verdad?, deseable que nosotros, que cada uno vea por lo suyo, el apóstol decía que no debemos solamente ver por nuestros intereses, sino por lo de los demás también. Buscar también satisfacer o ayudar al que está en necesidad. No servirnos a nosotros mismos, sino servir. Y eso debe prevalecer en la iglesia. Que los hermanos se sirvan unos a otros, se ayuden, que estén pendientes, que ejerzan ese ministerio. Y que no sea que alguien, ¿verdad?, les está obligando a hacer, no, porque el pastor nos dice que tenemos que hacerlo. Si no, imagínense. Entonces, no, sino que, hermano, estás haciendo eso, qué bueno, hermano, sigue adelante, qué buen ministerio. Así es que el Señor nos quiere. Dios va a ver eso. Sino querer que el pastor nos apruebe, que alguien nos apruebe, el líder nos apruebe algo. No, es con Dios, lo suyo es con Dios. Y cuando hemos entendido eso, entonces nos ayudamos. Y eso, cuando prevalece en la iglesia, entonces allí vienen las bendiciones verdaderas, bendiciones reales que comienzan desde el corazón. Entonces, ¿estamos compartiendo el servicio o estamos dejando que uno solo sirva en la iglesia? No deje que uno solo sirva en la iglesia. Comparta el servicio. Vea cómo puedo compartir yo también, llevar también, hermano. Estamos todos juntos aquí, vamos a ver cómo nos ayudamos. Viene la escuela vacacional, que uno solo va a traer un material. No, yo tengo en la casa, conozco a alguien que tiene muchas cosas, le voy a decir para que, mira, en la iglesia estamos haciendo, ven, involúcrate, participa. Buscar las maneras de que la obra no se detenga. Y eso va a servir, porque todos van a aportar, van a ayudar, van a decir, yo soy parte del pueblo, soy miembro y puedo dar mi aporte. Hermanos, esta mañana hemos considerado las implicaciones de la libertad que tenemos de servirnos unos a otros. Para eso Cristo nos hizo libres. No nos hizo libres para que sigamos la ley, para que andemos con legalismo, o para que vivamos en la carne diciendo, ya soy salvo, puedo hacer lo que yo quiero. No, Él dice que nos hizo libres para servir. El llamado es a seguir construyendo el compañerismo desde el servicio mutuo. Entonces, primero dijimos que tenemos que reconocernos a nosotros mismos como siervos. ¿Okay? El Señor no tenía que llamarle ya a sus discípulos siervos, como leímos también allí. Les voy a llamar amigos, pero ustedes no se olviden que son siervos. Yo no les voy a llamar siervos, pero ustedes no se olviden de servir. Porque ustedes tienen una relación conmigo tan cercana como de amigos. Pero no se olviden de su misión, la misma que tuve yo, que tengo yo. Entonces, esa es la posición más alta que podemos alcanzar en Cristo. Él le dijo, miren, si alguno de ustedes quiere ser el mayor, el más grande, quiere ir primero, sea el servidor de todos. Sea el primero que diga, yo voy a hacer. Yo. Si alguien necesita, yo estoy allí. No, a ver, volteo para ver quién pudiera, hermano. Y resulta que eres tú el que tiene que ayudar. Porque tiene que servir. Alguien, por favor, que ayude, que vaya allá, ore por tal persona que necesita. Y la hermana no está más que le gusta visitar y eso. Y resulta que la persona vive cerca de tu casa, ¿por qué no vas y oras por ella? Entonces, sé el primero, sirve a los demás. Lo segundo que dijimos, nuestra motivación tiene que ser el amor supremo, el amor de Dios que ha sido derramado en cada uno de nosotros. Romanos 5:5, ahí está.
por el Espíritu Santo, Dios derramó su amor. Es lo que debe movernos a ayudar y a servir. No hay ninguna otra motivación. No movernos para que nos reconozcan, para que en la iglesia me den una placa de reconocimiento porque yo soy muy servicial, sino que Dios esté viendo todo eso y Él sea el que recompense. Que los hermanos aquí más bien den la gloria a Dios por eso, que eleven su gratitud a Él por ese hermano que sirve. Y finalmente tenemos que compartir el servicio. El servicio tiene que ser compartido con la familia de la fe y extenderla más allá de ella. Entonces, ¿verdad? Como vimos, a cualquiera que estés ayudando, no pienses que es solo a esa persona. Estás sirviendo a Cristo. A Cristo el Señor servís, dice Pablo. Dios nos llama entonces hoy a que con disposición de corazón ayudemos y sirvamos unos a otros. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Vivamos la esencia de lo que es ser seguidores de Cristo, parecernos a Él en su carácter de servir y dar. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Si usted está dispuesto, esta mañana le invito a ponerse de pie y vamos a orar a nuestro Padre en respuesta a este mensaje. Vamos a responder y cada uno va a orar en su corazón, ¿verdad? Desde su lugar le va a dar una respuesta al Señor. Le va a decir: Señor, yo he escuchado este mensaje y verdaderamente tú me llamas a servir. Yo quiero estar más involucrado en tu servicio. Yo no quiero ver las cosas desde lejos. Yo quiero estar allí metido también, sirviendo. Y lo que usted le vaya a decir, simplemente un ejemplo, pero una respuesta suya. Dios quiere oír una respuesta suya al mensaje que Él nos ha dado esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el privilegio de escuchar tu palabra. Hay iglesias en el mundo, sobre todo, Señor, en aquellos lugares donde son perseguidos, que no pueden escuchar un mensaje con tranquilidad un domingo por la mañana. Señor, es un privilegio entonces que estemos aquí, que tú nos hayas dado esta palabra. Que no la olvidemos, Señor. Ayúdanos a ser un ejemplo de servicio también a nuestros hermanos, a la humanidad. Señor, asumir como nuestra también la misión que te trajo aquí, Señor, a este mundo, que era servir y dar la vida. Servir y dar la vida por otros. Ayúdanos también nosotros, Señor, aunque parezca algo, Señor, difícil, desafiante, pero que podamos asumir. Mira a cada uno cómo está en la condición que está, en la condición espiritual, física, cómo está, quizás con limitaciones, quizás con cosas que le impiden servir como quisiera, pero abre su entendimiento para que de la manera que pueda, Señor, sirva a otros y seamos de bendición, que cada vez, Señor, la iglesia se fortalezca más y más, que cada vez, Señor, la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos, Señor, se robustezca más, Señor, por su compañerismo, por su afecto en Cristo, por su amor que tú has derramado en sus corazones y por la manera como llevan adelante, Señor, el ministerio que tú les has entregado. Padre Celestial, este es tu cuerpo y tiene una cabeza que es Cristo. Señor, que actúe, que funcione conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad, no conforme a ningún interés particular, ni ninguna tradición, sino conforme a lo que tú estableces, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a vernos a nosotros como siervos, y es un privilegio ser siervos tuyos. Ese Señor que nos amó tanto y entregó su vida por nosotros, ¿cómo no servirte a ti, Señor, si tú diste todo por nosotros?
Que ese sea el pensamiento de esta tu iglesia, Señor. Y oramos para que nos mueva el amor, que no nos mueva ninguna otra cosa, sino el amor para servirnos unos a otros y compartir a sí mismo, Señor, cada uno, el talento, el don, la oportunidad que tú le has dado de ayudar a otros, para que al fin también los que están fuera, que aún, Señor, no han conocido tu nombre, te conozcan, aquellos que tú has elegido para ti, que has escogido para ti, que están fuera y que hay que ir a predicarles, que ellos, Señor, también sean alcanzados por el amor de Dios que nosotros podamos compartir. Mi Dios, gracias por el privilegio de tu siervo de estar aquí frente a mis hermanos, de compartir este mensaje. Gracias por la oportunidad, gracias por la adoración que podemos también ofrecerte. Es un privilegio hacerlo. Es nuestra respuesta a todo lo que tú haces por nosotros y a tu naturaleza y a tu santidad y a tu amor y a tu justicia, Señor. Gracias te doy. Bendice a tu iglesia, pues, y que tu gracia y tu favor sea sobre cada uno de ellos. Y que cuando vayamos a nuestras casas, Señor, que tú seas igualmente inundando nuestros corazones de esa esperanza que tenemos en ti, de ese amor, de esa gracia, para vivir con gozo, con esperanza, con alegría. Gracias por el compañerismo de los hermanos. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga.